Hola amigos y bienvenidos a este episodio en el cual vamos a analizar una carta importante que es el ingreso del Sol a Aries 2024, que nos da lo que sería el comienzo del año astrológico. Saben que el año astrológico va desde que el Sol pasa por el 0 grado de Aries hasta que vuelve a entrar en el 0 grado de Aries, ¿no? Al año siguiente, ¿no? Yo me confundí en el video que hice acerca de marzo de 2024. En ese video yo decía que el año iba a comenzar el 19 de marzo para la Argentina, pero eso no es así. Para la Argentina comienza en realidad el 20 de marzo a las 0 horas 7 minutos. Es decir, me confundí por 7 minutos. Pero bueno, a ver, esto es importante porque cuando el Sol llega a 0 de Aries se levanta una carta y esa carta nos muestra las energías que va a tener todo el año, ¿no? Que van a estar de alguna manera vigentes todo el año. Y ya comenzamos, podemos ver que esta carta tiene ascendente Capricornio, ¿no? En los 3 grados de Capricornio. Un ascendente de Capricornio nos habla de un año de responsabilidad, de un año de ajuste, de un año de... que hay que tener una visión realista de la vida, ¿no? Es decir, bueno, es un año de Saturno también, podríamos decir, o donde va a haber una energía saturnina. Y bueno, estamos viviendo exactamente eso, ¿no? Es decir, el gobierno de Javier Milei anunció un gran ajuste sobre, bueno, supuestamente iba a ser sobre la política, pero lo termina pagando de alguna manera la clase media, ¿no? Y acá es interesante porque si nos hacemos la pregunta en esta carta, ¿quién va a pagar el ajuste este año? Tenemos que mirar dónde está el regente del ascendente. Y el regente del ascendente está a final de casa 3, es Saturno, por supuesto. Está al final de la casa 3, en los 12 grados de Piscis, haciendo conjunción con está haciendo conjunción con Venus, pero además está haciendo conjunción con lo que sería el bajo cielo o el fondo del cielo, la cúspide de la casa 4. Que eso marca, en una carta mundana, marca al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, acá nos habla de que el ajuste va a recaer, o lo va a sentir más que nada la gente de a pie, el pueblo, la gente común, ¿no? Más que la política, más que el Estado, más que los gobernantes, más que el Congreso, ¿no? El que va a sentir que hay poca plata circulando y que va a tener poca plata es, bueno, la gente de a pie, ¿no? Por decirlo así. Este Saturno también, si vemos la secta, ¿no? Que es algo que hay que fijarse en este tipo de cartas. Esta es una carta nocturna, ¿no? Pues ocurre a la medianoche. El Sol está bien en casa 4, en el punto casi más bajo de la carta. Y bueno, por lo tanto el maléfico es Saturno, ¿no? Entonces que Saturno esté tocando el bajo cielo a partir de la casa 3, es decir, a final de la casa 3, pero tocando el bajo cielo, nos habla de, bueno, que va a ser un año que tiene que ver con el ajuste, donde el problema o lo maléfico del año, lo malo del año va a estar más puesto en el pueblo, ¿no? Es decir, el pueblo es el que va a sufrir sobre todo el ajuste y el que se va a tener que ajustar los cinturones. Lo cual quizás en algún punto sea kármico, porque el pueblo también festejó, digamos, los excesos un poco más demagógicos o populistas, es decir, no protestó cuando le regalaban el fútbol, le regalaban la televisión, le regalaban el transporte, sobre todo en el AMBA, ¿no? Y bueno, ahora en algún momento todos esos excesos, cuando el Estado hace gastos mucho más grandes que lo que le corresponde hacer para regalar cosas solamente por demagogia, para conseguir votos, después, bueno, el que se tiene que terminar de ajustar también después le toca al pueblo, ¿no? Así que, bueno, nada, nos va a tocar, a todos los habitantes, digamos, pasar un año bastante duro, y acá está clarísimo que va a ser así. Sin embargo, este Saturno no está tan mal aspectado porque está haciendo una conjunción a Venus, y Venus es el benéfico de la secta, ¿no? Es el planeta más benéfico. Entonces, cuando el planeta benéfico y el maléfico están en conjunción, hay una especie de como que el maléfico no causa tanto daño porque está en contacto con el benéfico, pero el benéfico no causa tanto bien porque está en contacto con el maléfico, ¿no? Entonces se da como esa situación donde una de cal y una de arena. También Saturno está en sextil con Júpiter. Esto es importante, que Júpiter es el otro benéfico, está en la casa 5 en Tauro, ¿no? Por supuesto. Está en los 14 grados de Tauro y Saturno está en los 12 grados de Piscis. Y esto también nos está diciendo, pues Júpiter es todo lo contrario de Saturno, tiene que ver con la expansión, la riqueza, el crecimiento, ¿no? Es decir, Saturno tiene que ver con el ajuste, con las restricciones, ¿no?
con los límites, ¿no? Con no poder, con que te digan que no. Entonces esto que John Sextil nos habla de que de alguna manera va a estar presente la idea y al mismo tiempo una conjunción con Venus, ¿no? Que Venus también tiene que ver con los valores, aquello que es valioso, ¿no? Con el dinero, eso. Va a haber una especie de idea, me parece, en el pueblo, es decir, equivocada o no, o real o no, no sé, no puedo decirlo, pero va a estar presente la idea de, bueno, tenemos que ajustarnos y tenemos que pasar por este mal trago del ajuste porque después en algún momento la economía va a volver a crecer y gracias al ajuste se van a, digamos, las variables se van a ir acomodando y vamos a poder volver a tener expansión y riqueza y eso. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que esa idea va a estar presente, no va a ser un ajuste que la gente va a decir por qué pasa esto, no hay ninguna razón, la gente va a decir, bueno, probablemente no quedaba otra que sufrir esto y de a poco se irá mejorando la cosa, ¿no? Vamos a ver en la casa 4, vamos a ver el Sol por supuesto está en los 0 grados, 0 minutos, 0 segundos de Aries, porque este es el ingreso del Sol a Aries, pero está haciendo conjunción, está en la casa 4, y está haciendo conjunción a un planeta que no está bueno que haga conjunción, que es Neptuno. Neptuno es el planeta que de alguna manera desdibuja las cosas, ¿no? Es decir, que tira niebla, que arroja niebla y que confunde un poco, ¿no? Es el planeta de las ilusiones. Y bueno, está en conjunción al Sol. Y esto es algo que está ocurriendo desde hace un par de años, porque Neptuno está al final de Piscis y después va a estar a comienzo de Aries. Entonces cada vez que el Sol llegue a 0 de Aries va a estar haciendo conjunción a Neptuno. Por supuesto que esta es una conjunción, quiero aclararlo, fuera de signo, ¿no? Entonces al estar fuera de signo, es decir, en la astrología tradicional, por más que la conjunción sea por grados, se dé una conjunción, están a 3 grados uno de otro, los antiguos decían cuando dos planetas están en signos diferentes funcionan de forma diferente, entonces no se puede dar del todo la idea de conjunción porque un planeta en Aries funciona diferente que un planeta que está en Piscis, ¿no? Esto va a empeorar a partir del 2026 cuando Neptuno ya esté en Aries, ¿no? Entonces de 2026 a 2028, 29 vamos a tener que todos los comienzos de año, de 0 de Aries, ¿no? Del comienzo del año astrológico, vamos a tener Sol conjunción a Neptuno. ¿Qué significa esto en política? Bueno, el Sol es el presidente, ¿no? Y esto es algo que yo vengo diciendo desde hace un tiempo. El Sol tiene que ver con el poder ejecutivo, el presidente, el soberano, ¿no? Es decir, la cabeza del Estado. El que brilla, ¿no? El que ordena todo a su alrededor, que sería el presidente, más en un país tan presidencialista como la Argentina. Y al estar en conjunción a Neptuno, esto nos habla de una, digamos, desdibujamiento o del poder del presidente, ¿no? De que es si Neptuno siempre se dice es el solvente cósmico, es aquel que disuelve las cosas, ¿no? Entonces al estar tocando al Sol nos está dando un poder presidencial que está un poco aguado, un poco disuelto, ¿no? Bueno, esto es coincidente con algo que yo vengo diciendo, que estamos viviendo tiempos acuarianos y en los tiempos acuarianos los sistemas muy presidencialistas, es decir, no van a ser tiempos muy presidencialistas, van a ser tiempos donde va a tener más peso el Congreso, los cuerpos colegiados, la Liga de Gobernadores, es decir, va a haber, son tiempos donde se trabaja en red, no hay una persona que imite y todos los demás, o una persona que dice lo que hay que hacer y todos los demás lo siguen, sino que es una discusión de pares, ¿no? Y así que me parece que lo que vamos a ver este año, esto es importante, vamos a ver un gobierno del gobierno de Javier Milei. Esta carta, claro que es para Buenos Aires, Argentina, ¿no? Pero bueno, esta conjunción entre el Sol y Neptuno, por supuesto, se da en todos los países del mundo. Entonces vamos a ver gobiernos en general cuyo presidencialismo digamos, va a ser menos presidencialismo, lo que sea, ¿no? O Putin en Rusia, lo que sea, pero que va a ser, o el premier chino, ¿no? Digamos, con un poder un poco más acotado o más desdibujado, y vamos a ver congresos seguramente más poderosos o ministros más poderosos, no sé, u otra, digamos, estos cuerpos colegiados que le hacen digamos, contrapeso al poder presidencial, ¿no? A ver, a nivel práctico, esto probablemente nos
muestre que probablemente ciertas iniciativas de Javier Milei no, es decir, no prosperen o no prosperen como él quiere, ¿no? Sin embargo, ese Sol tiene un trígono a la Luna que está en los 3 grados de Leo, ¿no? Entonces esto nos marca una cierta conexión entre el pueblo y el presidente. Yo no creo, esta es una carta que yo ya creo que en las redes sociales, creo que en Twitter había comentado acerca de esto, que había gente que decía el pueblo se le va a alzar a Milei, ¿no? Un poco cuando empezaron a ocurrir las primeras marchas y cacerolazos contra Milei, de que el pueblo se le va a alzar a Milei y va a salir a tirar piedras. Y yo decía, no creo que sea tan así porque hay un trígono en el ingreso del Sol a Aries, hay un trígono entre el Sol y la Luna, entonces el ingreso entre el Sol y la Luna va a marcar que va a haber una cierta conexión entre el gobierno y el pueblo, ¿no? Lo cual es algo muy común que ocurra en el primer año, porque Javier Milei hace 4 meses que asumió la presidencia, es decir, generalmente en el primer año de un gobierno la gente lo apoya porque lo votó, está muy cerca el momento de la votación y estamos viendo una crisis y la gente, una buena parte de la gente va a decir, bueno, ese gobierno que tenemos no vamos a esperar que haya algún resultado antes de enojarnos, ¿no? Por supuesto que en la Argentina siempre, esto lo digo siempre, tenemos oposición Sol-Luna, entonces después la gente siempre se termina dando vuelta y enojando con el gobierno y el gobierno termina mal y termina yéndose con poca popularidad. Y esto le va a pasar también o a Javier Milei o al que continúe el ciclo de Javier Milei, ¿no? Esto es algo que está en la Carta de Argentina. Pero bueno, por ahora parece que eso no va a pasar. Ya que mencionamos la Luna está en Leo. La Luna en Leo yo creo que también nos habla de una postura individualista, ¿no? Es decir, parece que ante el ajuste, ¿no? Va a surgir un poco esa cosa bueno, sálvese quien pueda, ¿no? Y de más que una luna solidaria, decir, bueno, vamos a hacer todo, va a tratar de decir, bueno, a ver, intento, no, me preocupo por mí, por mi familia y el resto que reviente, ¿no? Esto se da mucho. Se podría, digamos, creo que es una de las interpretaciones que se puede dar, ¿no? Esa luna, a su vez, tiene una oposición fuerte con Plutón, casi partir, están a 2 grados de distancia, pero Plutón está en el primer grado de Acuario y la luna está en 3 grados de Leo, ¿no? Entonces esto nos habla de decir, y Plutón está en la casa 2, ¿no? Fíjense que Plutón en la casa 2 nos habla de profundas transformaciones económicas, que hay una energía como plutoniana terminando de matar un modelo económico y haciendo que de alguna manera nazca otro modelo económico u otra realidad económica. Y bueno, estamos en el medio de ese proceso de muerte y resurrección, donde quizás no se ve la luz al final del túnel, ¿no? Y al Plutón afectando la Luna nos está hablando también de un pueblo, porque la Luna también es el pueblo, ¿no? Es decir, de un pueblo que está recibiendo un poco las consecuencias de toda esa transformación que económica que lo toca, ¿no? Es decir, un poco es lo mismo que está diciendo o algo parecido a lo que está diciendo el Saturno en el bajo cielo o en el fondo del cielo, ¿no? El pueblo pagando un poco las consecuencias del ajuste y viviendo en carne propia las consecuencias de cambios económicos profundos que hay, ¿no? Vamos a ver ahora el gobierno, bueno, ya dije que tiene que ver con el Sol, que está en la casa 4, que está haciendo trígono a la Luna. El Sol está haciendo, podría decirse, sí, un sextil a Plutón. Esto nos marca también que bueno, el involucramiento del gobierno en todos estos cambios económicos y el hecho también de que la situación económica está cambiando al gobierno, ¿no? Es decir, Milei este año no va a ser el mismo Milei, digamos, inflexible que asumió el 10 de diciembre con sus ideas, digamos, con su postura ideológica muy clara y que no quería hacer concesiones con nada. Yo creo que a lo largo de que vaya este año va a sentir una energía. Bueno, Plutón también es el poder, ¿no? Entonces el Plutón en casa 2 se puede hablar de que va a tener cierto poder el sistema financiero, los bancos, los bonos, los fondos que tengan, digamos, bonos argentinos. Entonces esto también nos va a hablar de que va a haber gente poderosa que va a intentar, digamos, con cuyo poder va a tener que ligar el gobierno, ¿no? Va a lidiar el gobierno, ¿no?
También se puede hablar de que estos sectores poderosos lo que van a querer hacer es que el ajuste caiga en la gente y no en ellos, ¿no? Y ojo, cuando digo sectores poderosos no me estoy... porque la gente a veces piensa que sectores poderosos son los fondos buitres y las multinacionales. También pueden ser los sindicatos, ¿no? Es decir, Plutón en la Argentina está en la casa 6 y siempre digo, los sindicatos intocables que hay en la Argentina, que nadie le pide cuentas de nada, ¿no? Es decir, gente que maneja mucha plata, gente que maneja mucha... También puede ser, no sé, los grupos, estos grupos sociales o piqueteros o como quieran llamarse, que manejan miles y miles de millones de planes, ¿no? O miles de millones de dólares en planes y no quieren rendir cuentas, no sé, pues, sí, gente que maneja mucha plata, no significa necesariamente que es Wall Street. Pero bueno, dijimos vamos a ver el medio cielo, ¿no? Que es un poco la otra indicación que hay con respecto al gobierno. El medio cielo está en los 15 grados de Virgo. Y bueno, después vamos a ver qué significan los 15 grados de Virgo, pero vamos a fijarnos dónde está Mercurio, que es el regente de Virgo, y Mercurio está al final de la casa 4, en los 17 grados de Aries, casi entrando a la casa 5, se podría considerar que está funcionando en casa 5. Y esto es muy interesante porque el regente del ascendente, el regente del medio cielo en casa 5 nos dice que el gobierno se va a querer cortar solo, que es un poco lo que hace Milei, se quiere autoexpresar, es la casa de la autoexpresión individual, ¿no? La que entonces nos dice que el gobierno va a querer llevar a cabo las propuestas o las ideas de Milei, del presidente, un poco sin escuchar a los demás, ¿no? O sin tener en cuenta la negociación con los demás. Pero ojo, porque si miramos los aspectos que tiene ese Mercurio, que no tiene muchos aspectos, solo tiene dos conjunciones. Uno tiene una conjunción a Quirón, ¿no? Y tiene una conjunción, tiene una conjunción al nodo norte, ¿no? Y esto nos habla de una de cal y una de arena, ¿no? Es decir, por un lado que el regente del medio, si bien yo no tomo súper a Quirón como una indicación, siempre me fijo, ¿no? Entonces el regente del medio cielo, que esté en conjunción a Quirón, nos podría hablar de un gobierno que va a sufrir ciertas heridas, ¿no? O ciertas puñaladas, por decirlo así, pero al mismo tiempo que el regente del medio cielo esté en conjunción al nodo norte, nos habla un poco que la dirección general que quiere tomar el Poder Ejecutivo es evolutiva, ¿no? Es decir, lo cual es interesante porque venimos de gobiernos que intentaron, decir, toda la economía era un descalabro, fue en los últimos años, y los gobiernos lo que hicieron fue taparon todo con emisiones, así llegamos al más del 200% de inflación anual. Entonces, bueno, bien o mal, Milei con su equipo y con su, digamos, estilo un poco autoritario y con su estilo un poco de creerse el único que tiene razón, bien o mal está tratando de solucionar ese problema y de decir, bueno, hagamos un ajuste, dejemos de emitir y digamos, normalicemos de alguna manera las variables económicas para tener una economía más sana, ¿no? Entonces esto parece decir que la idea general del gobierno va en una dirección correcta, ¿no? Ese eje de los nodos se puede considerar como que el nodo sur, sin embargo, está en casa 10 y el nodo norte está en casa 4, ¿no? Entonces esto también nos dice, un nodo norte en casa 4 y un nodo sur en casa 10, sobre todo nos dice que cuidado con este eje de los nodos, nos dice que es un poco lo opuesto de lo que acabo de decir. Cuidado con llevar a cabo, digamos, lo que le conviene al Poder Ejecutivo y nada más. Es decir, la energía tiene que estar puesta en hacer la vida mejor al pueblo. Es decir, el Poder Ejecutivo va a poder salir adelante digamos, solamente si pone su preocupación en que al pueblo le vaya mejor, vamos a decirlo así, ¿no? Casa 4. Y si el Poder Ejecutivo lo único que quiere es, por ejemplo, empezar a pelearse con los gobernadores y salirse con la suya y digamos, si se olvida de que su rol es intentar no, digamos, llevar a cabo políticas que le sirvan al pueblo, ahí le va a ir mal al Ejecutivo, ¿no? Es decir, no se trata del Ejecutivo por el Ejecutivo o el Gobierno por el Gobierno, sino que el Gobierno es electo para que al pueblo le vaya mejor y ordenar variables que tienen que ver con el pueblo, ¿no? Así que nada, esto me parece interesante, esto es algo que el gobierno debería tener en cuenta, ¿no?
si bien se viene un año bastante duro para el pueblo, por todas, digamos, una carta en la cual Saturno, es decir, con ascendente Capricornio, que Saturno está clavado en el bajo cielo o el fondo del cielo, y después tenemos la Luna en la casa 8, haciendo oposición a Plutón que viene de la casa 2, es decir, no va a ser un año de tirar manteca al techo, todo lo contrario, va a ser un año de ajuste, de cierto sufrimiento, ¿no? Me interesa ver la casa 3, porque la casa 3 tiene que ver un poco con los medios y con el debate y la discusión racional que haya en el país. Y acá tenemos, bueno, va a estar en Acuario, es decir, perdón, la cúspide está en Acuario, entonces que la casa 3 esté en Acuario también nos habla de estas discusiones públicas, ¿no? Que tienen que ver con lo que nos pasa a todos, eso, se va a discutir mucho eso, ¿no? También, bueno, Acuario es el signo que tiene que ver con cambiar las estructuras, superar las estructuras capricornianas, se va a estar hablando mucho de un nuevo país, de un nuevo modelo de país, ¿no? Todo ese tipo de cosas que ya se vienen hablando a partir de Milei, ¿no? Estamos en una era más acuariana. Fíjense que esta revolución, este ingreso al Sol Aries tiene a Plutón bien en Acuario, ¿no? Entonces este va a ser un año bien de Plutón, ya como un comienzo del ciclo de Plutón en Acuario, si bien Plutón va a retrogradar por última vez a Capricornio, ¿no? En la casa 3 tenemos 3 planetas, decía, que son Marte, Venus y Saturno. Entonces yo creo que estos 3 planetas van a... son un poco el sumario o el resumen de todo lo que se va a discutir este año. Es decir, va a haber una parte de la gente que va a estar muy enojada. Tenemos Marte ahí, ¿no? Que va a ser combativa con el gobierno y va a haber agresividad, es decir, de un lado o del otro, ¿no? Es decir, no solo... también está Venus, que Venus habla de todo lo contrario, de acercarse al otro, de ponerse de acuerdo, de seducir al otro, de tener en cuenta las ideas del otro, ¿no? Y también está Saturno, que Saturno nos habla de toda la cuestión del ajuste, de no hay plata, esta cosa de no hay plata, de Milei, etcétera. Que Venus esté en conjunción con Saturno también nos habla de que es decir, toda esta cosa del pacto de mayo que quiere firmar el presidente y eso, que sería como un hecho venusino, ¿no? De seducir a los gobernadores, al resto de la política para hacer un acuerdo todos juntos. Yo creo que esto también está diciendo que este año va a ser un poco difícil, ¿no? Es decir, cuando Saturno está en conjunción a un planeta, siempre es como que pone restricciones o pone límites a la manifestación de ese planeta. Entonces yo no sé si va a ser un año donde va a haber tanto pacto y tanta concordia entre las partes, ¿no? Me parece que va a ser, puede que se firme algo en mayo, pero que no sea exactamente lo que Milei quería, o que se firme alguna declaración un poco abstracta que después no tenga consecuencias en la realidad o algo por el estilo, ¿no? Marte está presente si bien está en otro signo, está presente en la misma casa, entonces esto nos habla de que al mismo tiempo que hay ganas de acordar y discutir con el otro y ponerse de acuerdo, también hay ganas de pelear, o la energía de pelearse con el otro, ¿no? Entonces esto nos... esto también estaba presente cuando yo lo mencioné en el discurso de Milei cuando anuncia el Pacto de Mayo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ¿no? Que estaban haciendo conjunción Marte y Venus. Entonces yo decía, va a haber una de cal y una de arena, un llamado a la concordia y a ponerse todos de acuerdo, y una seducción al otro, y al mismo tiempo una postura muy agresiva. Y esto es exactamente lo que hizo Milei en el Congreso. Llamó al Pacto de Mayo mientras prácticamente insultaba a los mismos a los cuales estaba llamando al pacto, ¿no? O los acusaba de ser parte de una casta, etcétera. Ese Saturno en la cúspide de la casa 4 también podría tener que ver, esto es algo que en algún momento me preguntan, con todo lo que tiene que ver, porque la casa 4 también es la tierra y el hogar, puede ser cómo va a estar el campo. Bueno, es cierto, está el sol en la casa 4, o sea que va a haber algún aspecto del campo que va a funcionar bien con el sol ahí, pero ese sol también está tocado en algún punto fuera de signo por Neptuno, pero con Saturno en la cúspide. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que sea levantar las retenciones, esas cosas que fue prometiendo el gobierno un poco en la campaña, todavía no se van a dar.
La casa 4 también puede ser el hogar y todo lo que tiene que ver con la vivienda, ¿no? Entonces la vivienda nos habla donde quizás siga habiendo problemas para alquilar o ese tipo de cosas o problemas para acceso a la vivienda, quizás porque los alquileres haya más oferta pero los alquileres estén más caros, ¿no? Es decir, digamos, Saturno ahí puede ser eso. Júpiter lo tenemos en la casa 5 junto con Urano. La casa 5 tiene que ver también con la cultura, con el sector de la cultura, con el teatro, ¿no? Con todo ese tipo de cosas, con la productora de cine. Con Júpiter ahí, es decir, Saturno está transitando la casa 5 nacional, entonces por eso es un año en el cual, por ejemplo, yo decía, Adrián Suárez cerró su productora, es decir, hay como toda una configuración en el Inca, querían bajar el presupuesto, que no gaste tanto dinero, tienen mucha gente que trabaja ahí, ¿no? En el Instituto de Cine me refiero. Entonces va a haber estamos viendo toda una reconversión del sector cultural, pero bueno, no parece ser un mal año, ¿no? Para la cultura, es decir, está Urano ahí que marca mucha creatividad y Júpiter, ¿no? Entonces probablemente haya, digamos, menos medios o en medio de un ajuste, pero bueno, la gente de la cultura va a poder arreglarse y hacer cosas creativas, quizás con menos medios y menos dinero. Y bueno, yo dije que que iba a dar el significado del medio cielo. El medio cielo está en los 15 grados de Virgo y esto nos da que está en el segundo decanato, que está regido por Venus, ¿no? Entonces, bueno, cuando se combina la energía de Venus con Virgo, por ejemplo, bueno, una de las cosas que puede ser el desarrollo de métodos de fabricación de objetos artísticos, perfumes, regalos, adornos en serie y la aplicación de estos métodos, algo que tiene que ver con las manualidades, pero bueno, no creo que mi ley se ponga a hacer manualidades. También esto sí puede tener que ver, es lo concerniente a las relaciones laborales, departamento de personal, contratos de trabajo, contratos y subcontratos, conflictos laborales, asociaciones laborales, sindicatos, conflictos o acuerdos entre empleados y entre empleados y dirección, es decir, Virgo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el trabajo, Venus, bueno, un poco conllevar un clima de acuerdo a todo lo que son las relaciones laborales, ¿no? Es posible que esto nos hable de un año en el cual el gobierno esté buscando una reforma laboral y trate, en lugar de intentar imponerla con el DNU como hizo, sino digamos, intente hacerlo, digamos, bueno, a través de Venus, ¿no? Intentando dialogar y entrar en razones con otros sectores de la política, diciendo, bueno, es importante que acá se genere trabajo, entonces no tenemos que eliminar la industria del juicio laboral, tenemos que eliminar digamos, este tipo de cosas que son esas indemnizaciones impagables que hay en Argentina, que no se puede tomar, nadie toma a nadie por miedo que si lo tenés que echar después no lo puedas afrontar, ¿no? Que son cosas que en otros lugares del mundo no existen, claro, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a tener que ver con eso, ¿no? Es decir, el énfasis, y este sería un buen año para lograr avances en todo lo que tiene que ver con los cambios, con la modernización laboral y con sacar un poco leyes que tenían que ver o que tenían sentido en la época que había pleno empleo y que había estado lleno de industrias el país y eso, ¿no? Recordemos que una buena parte del gran desarrollo que hubo en la Argentina en lo laboral se dio con Plutón en Virgo, ¿no? Que estuvo de 1956 a 1970, que fue la etapa del desarrollismo de Frondizi, donde vinieron muchas empresas y había como una idea de que, bueno, había mucho empleo, era la época que había pleno empleo y estaba esta idea de que, bueno, de que este pleno empleo iba a durar para siempre, pero evidentemente no duró para siempre. Así que, bueno, creo que esto es lo que el gobierno tendría que tener un poco a su favor, ¿no? La idea de poder cambiar las relaciones de trabajo y ese tipo de cosas. Así que bueno, amigos, bueno, ya estamos llegando a la media hora y no sé si tiene sentido hacerlo mucho más largo. Vamos a resumir en 2 minutos. Va a ser un año de mucho ajuste, algo que ya de alguna manera sabemos. El ajuste sí va a recaer sobre el pueblo, lo vamos a sentir nosotros. No sé si el ajuste va a tocar tanto a la política, pero sí nos va a tocar a nosotros. Va a haber un clima digamos, de vuelta, esta cosa mezclada del clima o del discurso de enojo y agresividad y de acusar al otro, mezclado con el discurso de
de Venus, de tratar de ponerse de acuerdo con el otro. Sin embargo, Venus está en conjunción a Saturno, entonces con Venus en conjunción a Saturno, toda la parte que sea acordar con el otro va a estar un poco fría, va a estar un poco digamos, va a tener restricciones, quizás se haga de la boca para afuera, pero no con el espíritu verdadero, ¿no? El Sol está en conjunción, todos estos años va a estar el Sol en conjunción, con una conjunción por ahora fuera de signo, pero en conjunción al fin con Neptuno, que esto va a desdibujar un poco el poder presidencial, ¿no? Que ya sabemos que de por sí estamos en de esta era acuariana en la cual los presidentes deberían tener menos poder que en otras eras, y sabemos que Milei también fue electo digamos, que tiene no tiene gobernadores, no tiene intendentes, solamente tiene una minoría legislativa, ¿no? Así que bueno, y bueno, está esta cuestión del Plutón en la casa 2 que nos habla por un lado de las transformaciones económicas y por otro lado de que va a haber gente poderosa que maneja mucha plata que va a querer, bueno, de alguna manera yo creo que al estar en oposición con la Luna, con hacer que el pueblo pague el ajuste y no ellos, ¿no? Vamos a ver qué termina pasando. Bueno, amigos, esto es todo. Como siempre les pido que si les gustó me den un like, un me gusta y que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.